Bien, el tema con el que vamos a continuar, el último tema previo al examen parcial, es sobre comunicación. Vamos a ver dos temas que involucran la comunicación y nos involucra al cuerpo de enfermería y que tienen que ver con el pase de guardia y los registros de enfermería. Como objetivo de la charla de hoy es poder brindar información necesaria para continuar un plan de cuidados, para organizar el trabajo, los cuidados que brindamos con el paciente, establecer prioridades de acuerdo a la planificación que realicemos y los cuidados que tengamos que implementar con los pacientes, y administrar los recursos que tenemos, los recursos disponibles que tenemos en la sala o en la unidad donde nos encontremos. Hace unos años, el Instituto of Medicine de Estados Unidos, así como otras entidades, este es un instituto de salud muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo, donde se generan muchas investigaciones, pero también asimismo la Organización Mundial de la Salud y otras entidades acreditadoras de instituciones de calidad, mencionan a partir de un libro que se ha generado por el año 2000, hablando sobre la seguridad de paciente. Entonces es un término que por ahí lo van a empezar a escuchar, a llenarse de esta información, y donde hablan que en las instituciones de salud, sea privada, pública, no importa el origen, se generan errores de atención al paciente, y que la causa principal de estos errores que se producen en los pacientes, en las personas que están internadas en estas instituciones de salud, tienen que ver fundamentalmente, o el 80% de los casos, por errores de la comunicación. Y lo que propone es que se hagan planificaciones, programas de mejora de comunicación en todas las instituciones, ya que es la falla de la comunicación que hay en el cuerpo de salud entre los profesionales de salud, son las causantes o el origen de los errores que se producen, de los daños que se producen a las personas que están internadas. Estos daños son desde una infección, desde una caída, y esto por ahí lo habrán escuchado, desde operar a una persona por error, por no identificar bien al paciente por su nombre, ¿no? Entonces son varias situaciones que se van generando, esto a veces sale en las noticias, que tienen que ver básicamente, cuando buscan la causa, la raíz de la causa es por la falla en la comunicación, los errores que se producen en la comunicación. Por lo cual es un tema muy importante, sobre todo conociendo el ámbito de la salud, nuestra profesión, cuán importante es la comunicación en nuestra profesión. Bien, y para comenzar, sabemos que la comunicación se puede producir entre personas, se puede producir de dos vías de comunicación, y es de forma verbal y no verbal. Bien, la comunicación verbal es lo que vamos a ver hoy puntualmente, que es el traspaso de información o el pase de guardia, y la comunicación no verbal tiene que ver con los registros de enfermería. Sabiendo que el profesional de enfermería se comunica con todo el cuerpo, todo el equipo de salud, con todos los profesionales de distintas disciplinas, y también nos comunicamos entre nosotros, entre enfermeros, ¿sí? Desde un turno a otro turno. Para ello hay podríamos dividirlo, el traspaso de información, en dos propósitos o dos grandes caminos donde tenemos que diferenciar. Primero, cómo generar una comunicación efectiva
con información de la persona que estamos atendiendo, con la persona que está involucrada. Y otra forma son las cuestiones técnicas, el traspaso de información, pero en cuestiones técnicas del sector, que también son necesarias, pero son más generales. Entonces, algunas, las que tienen que ver con el paciente, con información específica del paciente, vamos a llamarla esa información más de aspecto profesional, y otras que son más técnicas y que tienen que ver con las generalidades o el contexto en cómo se tiene que presentar ese traspaso de información. Y para comenzar, en estos aspectos profesionales más específicos de cómo tiene que ser el traspaso de información o el pase de guardia entre enfermeros o con otras disciplinas, siempre hay que tener algunas premisas fundamentales para poder hacerlo bien o de forma adecuada, ¿no? De forma adecuada, y que tienen que ver con estas que dicen acá, que tiene que ser, la información que voy a pasar sobre la persona tiene que ser completa. No puedo olvidarme de algún detalle, no está permitido ese margen de error, ¿no? No puedo fallar en que la información sea incompleta. Tengo que pasar todos los datos de forma clara, concisa también, forma clara, decir que tratar de usar la terminología en común, por eso es tan importante conocer la terminología médica y hablar de forma igual entre pares o con el resto del equipo de salud. De forma concisa, porque tampoco me puedo extender, un pase de guardia no puede durar mucho tiempo, después vamos a ver que son minutos de un pase de guardia, de traspaso de información. No puede ser larga porque no es incompatible con el ritmo laboral, con muchas otras cuestiones. Y también tiene que ser oportuna, tiene que ser precisa, tiene que ser la necesaria, que tenga que ver con el estado de salud del paciente y no con otras cuestiones que también vamos a ir viendo que pueden aparecer y que interfieren en el dato que yo realmente estoy necesitando, que realmente necesito pasar para que la otra persona pueda continuar su cuidado. Bueno, el pase de guardia o el traspaso de información que se da entre enfermero y enfermero es entre el personal de enfermería saliente y el entrante. Y algunos datos que tengo que ir transmitiendo en este momento tienen que ver con situaciones que tengan que ver con el tratamiento del paciente, el diagnóstico médico, datos objetivos, información social, antecedentes y el estado actual. Es decir, la persona que saliente del turno le va a traspasar la información al personal de enfermería entrante. Ahora luego vamos a ver algunas características generales de cómo se tiene que dar este contexto durante el pase de guardia. Pero por lo que vamos a ir viendo, por lo pronto sepan que los datos que tengo que transmitir, la información, lo que tengo que comunicar de cada paciente tienen que ver con estos ítems, el diagnóstico, el tratamiento, el estado actual, antecedentes del paciente, todos los datos relevantes que crean necesario. Pero también vamos a ver que existen sistemas para pasarlo con las premisas anteriores, ¿no? Que sea completo, claro, conciso y oportuno. Bien, los requisitos o las generalidades, sería un punto de generalidades, cómo tiene que ser el contexto en el traspaso de información que vamos a realizar. Tiene que estar en lo posible la totalidad del personal involucrado, es decir, tiene que estar todo el equipo o el staff de enfermería de cada turno. Es una interferencia muy grande que puede ocurrir, es que una sola persona reciba la guardia, reciba el traspaso de información de todos los pacientes de la sala. Por eso este punto lo que dice es que haya
la totalidad, lo ideal es que esté todo el plantel presente durante el traspase de guardia. Y algo aceptable es que por lo menos haya un 50% del personal ingresante. ¿Sí? Pero si en una sala de 6 enfermeros vino uno, solamente una sola, el personal ingresante es uno solo y todavía no llegó el resto, la verdad que no se aconseja, no es nada recomendable que le traspasen información de toda la sala a un solo enfermero, a un solo profesional. La persona que recibe la guardia, una manera también en los aspectos generales, para que sea más efectivo, es bueno que vaya escribiendo la recepción de la información que está recibiendo, que lo vaya anotando, que haga su propio anotador, para no olvidarse, porque si uno lo toma, solamente lo escucha y le pasan muchas cantidades de pacientes, de algo se va a olvidar. Y ese olvido es lo que luego genera algún error. Es que toda la información del paciente sea transmitida de dos formas, verbal y escrita, ¿no? Verbal en el traspaso, se llama así traspaso de información. Este traspaso de información es entre enfermeros o también es con el equipo interdisciplinario, es decir, participamos todos los del equipo de salud. Y otra es a través de los registros, también debería estar escrito. O sea, lo ideal es que haya un complemento de estas dos situaciones. Es decir, lo que no puedo hacer es confiarme, bueno, total está escrito, porque así como me puedo olvidar de pasar algo de forma verbal, también uno puede olvidarse de escribir algo. Bien, entonces lo aconsejable es que haya la totalidad del personal involucrado en el pase de guardia, que el ingreso del personal entrante sea 15 minutos antes, para poder, hay un tiempo, ¿no? Por lo general pasa esto, el personal ingresa a las 6 de la mañana, el de turno mañana y el de turno noche se va a las 6 de la mañana, ¿no? Pero tiene que haber unos minutos de traspaso de guardia, por lo cual se recomienda, esto ya es más bien cultural, es que el enfermero entrante, ingrese 15 minutos antes en la sala para poder generar este momento que es el traspaso de información. Esto está comprobado, chicos, sé que la mala información, la inadecuada información entre el equipo de salud y nos involucra enfermería, ¿sí? Produce errores a continuación que termina afectando al paciente. Produce errores graves. Bien, otros que, bueno, ingresen estas cuestiones generales, que el enfermero entrante ingrese uniformado con los elementos de trabajo. También es aconsejable que estén los jefes presentes, los jefes de servicio, los supervisores, los referentes. Que el traspaso de guardia o el pase de guardia se haga de paciente por paciente, que el enfermero entrante y el saliente vayan paciente por paciente, informándole todos los datos requeridos sobre ese paciente. Mientras el enfermero saliente le va contando, el receptor, que es el enfermero entrante, va corroborando que todo lo que le está nombrando es como lo está observando. Que la información sea de forma sistematizada. Esto yo les voy a mostrar un ejemplo de una información sistematizada, es decir, que tengo un orden para no olvidarme ningún dato importante del paciente. Existen varias, así como las escalas que hemos visto durante estos meses, también existen, no son escalas, se llaman métodos de traspaso de guardia. Métodos donde nos va marcando por alguna regla mnemotécnica cómo pasar punto por punto los datos necesarios del paciente. Bien, y los roles que tienen que estar pautados, asumidos, todos tienen que saber que
tanto el enfermero saliente y entrante, que es una responsabilidad que el pase de guardia se cumpla. Sobre el intercambio de información, este traspaso de información que se va a realizar entre enfermero entrante y saliente, los datos que tienen más importantes que se tienen que comunicar son desde el nombre del paciente. Esto es muy importante que lo incorporen desde ahora, desde la práctica, cuando empiecen a tener prácticas. Y sobre todo si estoy en la cama, a los pies del paciente, hablando del paciente, ¿no? Hay películas que esto lo remarcan mucho, no sé si han visto algunas películas de Patch Adams, por ejemplo, donde en los pies de una paciente un grupo de médicos se pone a hablar de la paciente, si es diabética, y nunca la saludan, no saben cómo se llama, solamente lo conocen por el número de la cama o por la enfermedad, ¿sí? Y esto también implica un ejercicio de llamar a la persona por su nombre y no por la cama o por la enfermedad. No solamente, que es muy importante, por lo que puede percibir la persona, sino porque evita producirse muchos errores. Informar al enfermero ingresante sobre el diagnóstico médico del paciente, sobre los días de internación, hace cuánto tiempo que está internado, o si fue un ingreso del turno, el grado de dependencia, si es una persona independiente, si camina, deambula solo o necesita, es totalmente dependiente del equipo de salud, de enfermería, de las acciones de enfermería. Bien, los problemas de enfermería reales, los que puedo identificar, las necesidades alteradas que se pueden identificar, los problemas de enfermería, los potenciales, los riesgos que pueden producirse, por ejemplo, el riesgo de infección porque tiene algún catéter colocado, todo esto se lo puedo transmitir. El tratamiento actual, ¿cuál es el tratamiento actual médico? ¿Cuál es el tratamiento actual de enfermería? Los estudios pendientes o en curso, los que se realizaron durante su guardia o los que quedan pendientes para realizarse en el próximo turno. Y las novedades sobre el equipo interdisciplinario, familiares, etcétera, ¿no? Lo que haya pasado, bueno, le traspaso, bueno, también hoy vino a ver a la paciente por una interconsulta con ginecología, o durante la guardia no tuvo visitas, no hubo familiares, no la llamaron, no llamaron al paciente y por eso está muy preocupada, está ansiosa. Son datos útiles, muy destacables para también traspasarlo al grupo, al personal entrante. En el traspaso de información también se traspasa lo relacionado con el servicio, no solamente con el paciente. Con el paciente es de profesional a profesional, de enfermero entrante de enfermero saliente, perdón, a enfermero entrante. Pero lo relacionado con el servicio también se tiene que traspasar información de cómo se encuentra el servicio. Y para eso a veces existe un referente en la sala, un enfermero de referente, que es el que se encarga de esto de traspasar la información de lo que está pasando en el servicio. A veces es el supervisor, a veces es un enfermero encargado, a veces lo hace cualquiera de forma voluntaria. Esto de acuerdo a la organización de cada lugar. En relación al traspaso de información sobre el servicio, lo que tengo que informar es las altas o ingresos programados, las altas que van a haber durante el próximo turno, o los ingresos que están esperando, por lo cual el grupo ingresante tiene que saber qué camas tienen que tener preparadas, habitaciones preparadas, con la cama preparada, limpia, con la habitación limpia, con el pie de suero, con el monitor, o sea, lo que necesite esa sala. Sobre el equipo del carro de urgencia, por ahí se utilizó algún material, es muy importante que le pasen por guardia algún medicamento faltante o algún
elemento que hayan utilizado y que no esté disponible para el grupo ingresante. Esto también es de gran importancia a pasarlo. Bueno, la medicación, los insumos de la sala, por ejemplo, cuántos termómetros dejan en la sala, cuántos estetoscopios quedaron, ¿sí? Cuántos set de medidores de glucemia, si está el electrocardiograma, o si se lo prestaron y no está en el servicio ahora. Por ahí te dice, mira, el electrocardiógrafo del servicio no lo tenemos en este momento porque lo pidieron desde otro servicio, se lo prestamos, así que estén pendientes que tiene que regresar. Bien, les decía que existen métodos para el traspaso de información entre paciente, entre enfermero y enfermero sobre un paciente. Y un método muy utilizado en los últimos años se llama SAER, que son siglas. SAER son siglas que representan a situación, antecedentes, evaluación y recomendación. Son 4 pasos que se recomienda para que la información que transmito sea lo que decíamos hace rato, completa, concisa, oportuna, que tiene que ver con esto, pasos de la situación del paciente. Voy a decirle, acá se le agrega la identificación, cómo se llama, describir la situación inicial por la que ingresa y cómo se encuentra actualmente, los cambios del estado del paciente y su plan de tratamiento. Esta es la situación, tengo que traspasarlo de esta manera, dar esta información precisa. Luego también se le proporciona información de los antecedentes, también se hace una evaluación y se describe, se va a transmitir cómo fueron sus signos vitales en la guardia, y la recomendación, qué es lo que le recomiendo para que continúe un cuidado, un tratamiento. Entonces, para hacer un ejemplo, sería algo así como, bueno, no sé, Julio López ingresó anoche por una crisis de broncoespasmo, ahora se encuentra con buena saturación, con buena mecánica respiratoria, se le ha realizado, en los tratamientos, se le ha realizado nebulizaciones con broncodilatadores, los antecedentes que viene, es una persona asmática, ya tiene antecedentes, es asmático, es fumador, la evaluación, bueno, en este momento sus signos vitales están estables, están normales, no tuvo fiebre, está normotenso, normocárdico. Y las recomendaciones, bueno, mi recomendación es que vigiles, auscultes los pulmones para vigilar que no haya episodios de broncoespasmo y vigilar la saturación. Es una forma y requiere de ejercicio, ¿no? De practicarlo. Hay muchas instituciones que su traspaso de información, el pase de guardia, es a través de esta escala. También hay un método de traspaso de información, y este es más, se utiliza de forma interdisciplinaria, es decir, van en una sala médico, enfermero, nutricionista, kinesiólogo, terapista, van al pie del paciente y van viendo estos puntos, que son siglas en inglés, y FAST-HAC se llama, y entre todo el equipo de salud, van mirando estas letras, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo está la alimentación? Entonces la nutricionista habla sobre la alimentación. Y la analgesia, bueno, la analgesia acá lo habla el médico, la sedación muy probablemente que lo habla el médico, los tromboembolíticos, se fijan, evalúan que la cabecera esté elevada, acá mucha intervención de enfermería. Sobre las úlceras también habla enfermería, y el control de glucosa también es un aporte que hace enfermería. Y con estos puntos saben generalidades, todo el equipo de salud sabe generalidades del paciente, de ese paciente, y todos trabajan con la misma sintonía. Porque no solamente se dicen
cómo se encuentra en ese momento, cómo se encuentra, cómo fue su evolución y qué es lo que se espera seguir haciendo. Como decía, en el traspaso de información hay temas puntuales o puntos, aspectos que hay que transmitir y otros que no deben tratarse de ninguna manera, que generan interferencia, generan confusión, el objetivo se desvía totalmente y finalmente van a producir errores. Los que no deben tratarse menos adelante del paciente son temas personales. Muchas veces, y esto pasa porque por suerte, ¿no? Es algo bueno, pero generamos mucho amiguismo entre enfermeros y en el pase de guardia, en vez de pasar la guardia del paciente, empezamos a hablar cosas personales, ¿no? ¿Cómo dormiste anoche? ¿Qué pasó? ¿Dónde saliste? Bueno, empezamos a hablar cuestiones personales entre los profesionales de enfermería adelante del paciente. Estas son cosas que se tienen que evitar. Hablar de información que no sean relacionadas con el sector. A veces también estamos delante del paciente y hablamos, sí, porque no vino el enfermero que tenía que venir y me bajaron y finalmente el paciente se termina enterando de un montón de cosas que pasan porque los enfermeros hablamos de otros temas delante de la persona internada. Bueno, comentarios no constructivos, a veces en estos pases de guardia decimos siempre igual, o que se pongan a discutir dentro delante del paciente, que le digo, siempre me lo dejas igual, siempre ya te dije que esto no tiene que ser así, ¿no? Estas cuestiones deben evitarse porque no son constructivas, porque finalmente la persona que está internada no entiende qué está pasando, se siente mal, se siente desprotegida, pierde confianza. Tampoco no se debe tratar detalles específicos del tratamiento, ¿no? Hay cuestiones que no se pueden decir delante del paciente. Por ejemplo, vamos a dar algún detalle mínimo, que tengo una lesión por presión, una úlcera, y que le diga, no, delante del paciente le traspase, mira, tiene una úlcera, pues está infectada, le va a llevar mucho tiempo curarse, no, es un desastre. Son detalles sutiles, que también la forma de decirlo puede producir mucha angustia con la persona que está escuchando. Temas de actualidad, ¿no? Del contexto, vengo con una información, ¿no? En el traspaso de guardia tiene que ser exclusivo para esto. Comentarios relacionados con conflictos institucionales, temas de conflicto entre familiares del paciente, información no fundamentada. ¿Sí? Esto es lo que no se debe tratar dentro de un pase de guardia. Muchas veces pasa esto que cambiamos el enfoque, ¿no? Nos enfocamos porque venimos extraídos, porque somos personas, porque hay otros problemas, pero dentro o delante, mejor dicho, del paciente, hay que evitar todo este tipo de comentarios. Bien, y las interferencias que se pueden dar dentro del traspaso de información o durante el pase de guardia, es que sean impuntuales, que la persona que tiene que llegar para el traspaso de información, el personal entrante, ingrese tarde, que son las 6 de la mañana, se tiene que ir el saliente, en vez de llegar 15 minutos antes, no solo no llegó 15 minutos antes, sino que además llegó más tarde, 6:10, 6:15, 6:20, y estos interfiere en que la persona que se tiene que ir tenga ganas de pasarle un pase de guardia, ¿no? Finalmente va a decir lo que comentaba recién Guillermo, la persona dice, bueno, lee, si querés saber del paciente, lee lo que está escrito y se va. Los distractores, los ruidos, hacer un pase de guardia en el medio del pasillo, de la sala donde hay gente, familiares, está la radio prendida, hay música, y suenan los teléfonos, vino el médico y también va a interferir y no va a ser productivo para el pase de guardia. Que haya, bueno, cansancio
cansancio por parte de las dos personas, cualquiera de las dos personas, sobre todo el saliente, ausencia del sistema de una sistemática de un pase de guardia, problemas interpersonales entre las personas que involucradas en el pase de guardia. Esto también, así como a veces nos amigamos, nos hacemos amigos, a veces pasa que estamos peleados con la persona que tenemos que pasar la guardia y esto interfiere porque no nos queremos ni hablar ni mirar y tenemos que hacer esto por el paciente. Y sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el trabajo, la dedicación y a lo que nos desempeñamos y nos contratan es para atender pacientes. Bueno, el síndrome del sábelo todo, ¿no? Acá a veces pasa que la persona que viene a tomar la guardia, no importa cuál turno, chicos, cualquier turno, vienen con este síndrome de sábelo todo, es que viene a cuestionar al que le está pasando la guardia, ¿no? Entonces le dicen, bueno, es asmático, ¿por qué es asmático? ¿Y qué medicación tiene de base? ¿Y para qué sirve? ¿Y cuál? Le empieza a cuestionar. Tampoco es bueno, es productivo. Ver el árbol y no el bosque, sino que ve generalidades, ve detalles puntuales en el pase de guardia, se dedica a los detalles puntuales. Por ejemplo, mira, me dejaste la llave de 3 vías abierta, esto tiene sangre, el rótulo está vencido, me voy directamente a los detalles tan pequeños y no a las generalidades que necesito saber que son más productivas. O al revés, ver el bosque y no el árbol. Esto quiere decir que a veces solo me detengo, por ejemplo, que me pasa en la guardia, me dice, bueno, te paso acá en el office de enfermería, te paso la guardia. Bueno, sí, contame algo alguna novedad, no me cuentes los detalles, ¿no? Entonces le decimos, bueno, sí, estuvo todo igual, no hubo cambios, y ese fue mi pase de guardia, como que no hubo cambios. Ah, bueno, no te preocupes. El personal ingresante tiene que exigir que el pase de guardia sea en la cabecera del paciente, que sea con estos datos que nombramos, que nos dé el antecedente, el diagnóstico, cuál fue el tratamiento, cuál fue la evaluación luego del tratamiento, qué es lo que le recomienda. Siempre la responsabilidad va a ser de la persona que ingresa exigir esta información. Bien, y por otro lado, tenemos los registros de enfermería. Decíamos que para la comunicación existen dos tipos o dos vías de comunicación, la verbal y la no verbal. La verbal vimos entonces el traspaso de información o el pase de guardia, y la no verbal sería una forma que tiene que ver con los registros de enfermería o la historia clínica.